¿Sabes qué es mejor que tener el poder? Que toda tu familia también lo tenga y cuando el apellido no es suficiente, el influyentismo entra al rescate. ¿Falló algo? Entonces siempre queda el fuero, ese escudo legal que ha protegido a más políticos de los que podemos contar. Soy Laisha Wilkins. Hablemos de esto acá, entre News. Everybody. Primero, definamos algunos términos clave. El nepotismo se refiere a la práctica común en la política donde los cargos públicos se reparten o se heredan entre familiares como si fueran parte de un testamento. Es decir, el puesto no se otorga en función del mérito o de la capacidad, sino por el simple hecho de compartir la misma sangre, apellido y, según algunos autores, hasta la amistad. Por otro lado, el influyentismo describe situaciones en las que aquellos que han cultivado relaciones cercanas con políticos acceden a puestos públicos o contratos jugosos, saltándose los procesos de selección o licitación que deberían garantizar transparencia y equidad. Finalmente está el fuero, que debería ser solo una herramienta legal que proteja a ciertos funcionarios de ser procesados jurídicamente mientras ocupan su cargo. Desgraciadamente sabemos que aunque las pruebas en su contra sean tan evidentes como que un billete de 30 pesos es falso, el fuero les permite evadir la justicia otorgándoles una sensación de inmunidad. Aunque son prácticas distintas, el nepotismo, el influyentismo y el fuero se combinan de manera perfecta conformando una receta para que la clase política se perpetúe y se proteja a sí misma independientemente de las consecuencias o de la voluntad popular. México es tierra fértil para el nepotismo. Y no importa el partido, en todos hay ejemplos de familias que han convertido el poder en un asunto de linaje. Un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas reveló que en los últimos 20 años, más de 1,100 alcaldes han sido sucedidos por familiares directos. En muchos casos ni siquiera han pasado elecciones intermedias, simplemente el poder se transfiere como si fuera una empresa familiar. Se ha estudiado cómo el nepotismo tiene utilidad en algunos sectores, como por ejemplo en las empresas familiares. ¿Por qué? Porque al tener un lazo tan cercano, se fomenta la lealtad, además de que se recorta la curva de aprendizaje, aumentando la eficiencia al estar familiarizado con las actividades que se realizan en la empresa. Por desgracia, esto no aplica al gobierno, ya que afecta la moral y genera que las lealtades de los funcionarios tengan sentidos distintos a los de la propia organización. Mientras que en el sector privado se identifican mejoras, en el sector público se afectan tanto la objetividad como la neutralidad de los funcionarios para la toma de decisiones. De esta manera, las actividades, planes, propósitos y componentes de las organizaciones gubernamentales se ven afectados porque las redes familiares tienen objetivos propios y con mayor prioridad. En México, los clanes políticos se han vuelto una característica común en muchos estados. Un claro ejemplo está Coahuila, donde Humberto Moreira gobernó entre el 2005 y el 2011 y fue sucedido por su hermano Rubén, quien ocupó el cargo hasta el 2017. Ambos, además de compartir el poder en la entidad, fueron señalados por múltiples escándalos de corrupción y desvío de recursos públicos, lo que refleja cómo el poder se pasa de mano en mano dentro de una misma familia sin el mayor escrutinio. Algo similar ocurrió en Veracruz, donde después de los años de saqueo y corrupción de Javier Duarte, llegó al gobierno Miguel Ángel Yunes. En lugar de dejar el camino libre para nuevas caras, preparó a su hijo, Miguel Yunes Márquez, como su sucesor, aunque finalmente perdió la elección. Este tipo de estrategias de herencia política dejan claro que el objetivo no es mejorar las condiciones de la población, sino garantizar que el poder quede en manos de una misma familia, sin importar, nuevamente, la voluntad del pueblo. Un caso emblemático es el de la familia Monreal en Zacatecas. Ricardo Monreal y sus hermanos han controlado la política del Estado por décadas, intercambiando entre ellos cargos desde la gubernatura, pasando por diputaciones y hasta puestos en el Senado como si fueran simples fichas de ajedrez. En el Poder Judicial la situación no es distinta. Un estudio del Consejo de la Judicatura Federal detectó que más de 500 jueces y magistrados han empleado familiares cercanos. Esto genera círculos cerrados donde la justicia queda en manos de una élite con apellidos repetidos. Un caso reciente es el de la ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres, hermana de Martí Batres, director general del ISSSTE y hermana de Valentina Batres, que actualmente se desempeña como diputada local en la Ciudad de México. Su nombramiento fue criticado por la falta de experiencia, pero lo que más pesó fue su cercanía con el partido en el poder. Si el apellido no es suficiente, una llamadita en momento indicado puede hacer la diferencia. El influyentismo es la forma en la que los políticos y los empresarios se devuelven favores.
En la llamada Cuarta Transformación, se tomó como bandera el combate a estos temas, llamándolos incluso lacras de la política, compromiso refrendado por la presidenta actual en sus 100 compromisos de gobierno para este sexenio. Sin embargo, poco ha ocurrido para revertir la larga historia de casos que tenemos registrados en la memoria, en donde una persona acaba siendo beneficiada solo por tener el contacto correcto. Si nos vamos un poco al pasado, podemos recordar casos como la asignación de la venta de empresas estatales en el periodo de Salinas de Gortari a empresarios de su círculo cercano. El ejemplo más claro, Telmex y su compra por Carlos Slim. Si avanzamos en el tiempo, nos encontramos con casos como los hermanos Briviesca Sahún, hijos de la esposa del entonces presidente Vicente Fox, y quienes obtuvieron contratos durante su mandato mediante su empresa Construcciones Prácticas. Calderón no se quedó atrás, contratando al empresario Camilo Muriño como secretario de Gobernación, quien aprovechó el puesto asignado para autorizar contratos de los que sacó mucho provecho. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, el escándalo de Odebrecht demostró cómo contratos multimillonarios se otorgaban a empresas con conexiones políticas. ¿El resultado? Un entramado de sobornos y financiamiento ilegal de campañas. También están los casos de Manuel Bartlett, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, quien en el 2019 fue señalado por un conflicto de interés cuando se descubrió que su familia tenía contratos millonarios con el gobierno. Así como el de Pío López Obrador, captado en video recibiendo sobres con dinero para campañas de Morena. ¿Y qué pasó en todos estos casos? Nada. Desde las unidades de inteligencia financiera hasta las fiscalías e incluso la Cámara de Diputados los dejaron pasar como si nunca hubieran ocurrido. Le sacaron a todos el pañuelito blanco. El influyentismo también funciona en cargos menores, como en organismos autónomos o reguladores. En muchas ocasiones se nombran personas sin experiencia para garantizar que las decisiones favorezcan a ciertos intereses políticos o empresariales. Aunque en nuestro caso, pues ya no existen los organismos autónomos, los acaban de desaparecer. Tanto el nepotismo como el influyentismo se clasifican dentro de las llamadas incorrecciones sociales o corrupción tradicional, que incluyen otras categorías como el compadrazgo y el patronazgo, donde un funcionario de alto nivel contrata a personas de menor rango que sabe le serán fieles y de los que obtendrá favores en agradecimiento. ¿Les suena conocido? Y ahora hablemos del fuero. Es una figura legal que tiene como objetivo proteger la independencia de los legisladores y funcionarios públicos para que puedan desempeñar sus labores sin temor a represalias judiciales. Por ejemplo, imagina a un legislador que tuviera que pensar si lo demandarán por votar de alguna forma o a un funcionario que tiene que tomar una decisión que afecte los intereses de un grupo de personas y quisieran abrirle un caso en su contra. Sería un caos. Sin embargo, en la práctica ha sido utilizado como un escudo de impunidad, permitiendo que más de un político se salve de enfrentar procesos legales y en algunos casos hasta de pisar la cárcel mientras ostenta su cargo. Varios de ellos han logrado esquivar la justicia gracias a este recurso, permaneciendo intocables hasta que dejan sus puestos y huyen. ¿Será acaso esta la razón por la que muchos dirigentes de partidos, ex candidatos y personajes de la política buscan a toda costa las candidaturas plurinominales? Como ejemplo está Andrés Granier, ex gobernador de Tabasco, que fue acusado en 2012 de desfalcar al Estado por más de 2.600 millones de pesos. Mientras gozaba de fuero, no podía ser procesado, lo que le permitió evadir la justicia durante años. Solo después de dejar el cargo, las acusaciones en su contra avanzaron. Sin embargo, tras cumplir unos años en prisión domiciliaria, finalmente fue liberado en 2019, dejando claro que incluso cuando se persigue a los políticos corruptos, el castigo suele ser mínimo. Entonces, ¿por qué no robar? Estos tres elementos no solo afectan la transparencia y la democracia, sino que también tienen un impacto económico. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad, la corrupción en México cuesta alrededor del 9% del PIB cada año. Cuando los cargos públicos se otorgan por parentesco o por conexiones en lugar de por méritos, la ineficiencia del gobierno aumenta, afectando directamente la calidad de los servicios públicos. El Banco Mundial estima que los países con altos niveles de corrupción y nepotismo ven reducidas sus tasas de crecimiento económico hasta en un 1.5% anual. Esto significa menos inversión, menos empleo y un desarrollo mucho más lento.
Además, la desconfianza en las instituciones se dispara. Según el Latino Barómetro 2023, el 78% de los mexicanos cree que el gobierno está controlado por unos pocos, pero muy poderosos, en lugar de representar al pueblo. Esta percepción de corrupción y nepotismo contribuye a la apatía electoral y al desinterés por la política, lo que a su vez facilita que los mismos grupos se perpetúen en el poder. ¿Y qué se planea hacer? Bueno, pues la presidenta ha enviado una iniciativa para regular el nepotismo, y digo regularlo porque no lo elimina. Solo pone algunas condiciones, como esperar 3 años entre elecciones para que un familiar pueda ser candidato al mismo puesto y cosas así. Pero no evita que el gobierno se siga llenando de algunas familias poderosas que acumulan puestos en diversas dependencias. Si queremos un México donde el mérito pese más que los apellidos, ¿es necesario exigir cambios estructurales? Sí, pero profundos, y que tengan candados que eviten de alguna forma que se les dé la vuelta. Tristemente, en México, la política no es solo un asunto de gobierno, también es un negocio familiar. Soy Laisha Wilkins, nos vemos la próxima semana acá en Clean News. Everybody.